Shalom, shalom, que el eterno Dios de Israel los bendiga de una manera sobreabundante, tanto a las personas que van a ver en vivo y en directo, como a las personas que van a ver en diferido. Que Hashem, el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin, los bendiga en todo momento. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la primera clase de Restaurando el Alma, lo que fue la circuncisión del corazón, la circuncisión de la carne, lo que es la importancia de amar al prójimo, ya que cuando Hashem establece en tu Torah, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nace de amarás como a ti mismo. Es decir, que el amor nace del amor propio, de aprendernos a amar a nosotros. Si tenemos heridas en nuestra vida, en nuestro pasado, quiere decir que hay falta perdón en nuestra vida. Falta que nos perdonemos, que nos autoperdonemos. Cuando no existe autoperdón, nuestra alma se constricta, nuestra alma se aflige, lo cual no nos permite seguir al Creador con todo en espíritu y en verdad. Por eso nace lo que es el título de esta enseñanza, que esta enseñanza fue extraída de la parashá Baet Hanan, que significa yo imploro, yo clamo. Esta parashá fue enseñada por nuestro rabino, el rabino Dan Ben Abraham, y esta enseñanza fue extraída de aquí. La enseñanza lleva como título de derramar el alma, el principio para la sanidad de nuestra alma. Primero vamos a aclarar lo que es el ruá, lo que es la circuncisión, disculpen. La circuncisión del corazón es el primer paso, como vimos en la primera clase, para llegar a la circuncisión de la carne. La circuncisión del corazón no es más importante que la de la carne, ni la de la carne es más importante que la del corazón. Ambas circuncisiones van de la mano. Primero hay que tener la circuncisión del corazón para poder acceder a la circuncisión de la carne. Vimos que la circuncisión del corazón marca en nuestro servicio hacia Hashem, nuestro retornar a Hashem, pero la de la carne nos deja un pacto físico, el cual revela y habla de esa circuncisión del corazón. Una conlleva a la otra. También vimos que una persona que no ama a su prójimo correctamente, o como la Torah manda, no ha tenido una verdadera circuncisión del corazón. Que creamos en Yeshua como Mesías, que puedan ir a una congregación, que abran una Biblia, una Torah y lean, no quiere decir que tengan una verdadera circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón nace y parte cuando nuestra vida está siendo transformada por Hashem, cuando nuestra vida está siendo transformada por la Torah de Hashem. Si nuestra vida no es transformada por la Torah de Hashem, no hay circuncisión del corazón. Así de sencillo. Y si no hay circuncisión del corazón, es lo que vamos a entender hoy. Qué tan importante es la circuncisión del corazón, porque va de la mano a derramar el alma. Si no derramamos el alma de una manera correcta, no hay humillación. Derramar el alma habla de clamar, de pedir al Altísimo. Y para derramar el alma tiene que nacer del principio de amor propio. Tiene que nacer del principio de que amamos a Hashem. ¿Esto qué nos enseña? Que una persona, para dar un paréntesis, un ejemplo de lo que es amor propio. Si una persona tiene una casa, su primero prójimo es su casa, su esposa, sus hijos, o en el caso que no tiene hijos, sus padres, sus hermanos. Si tú en tu casa no manifiestas lo que es el amor de la Torah, no tienes una verdadera circuncisión del corazón. Hay personas que son amor y luz para la calle y son oscuridad para la casa. Y son personas que no tienen una verdadera circuncisión del corazón. Venden que son personas que aman correctamente y en la intimidad es todo lo contrario. Y aquí es donde radica el problema. Eso es mentirse, autoengañarse. Y una persona que se engaña no se ama. Cuando uno se ama, uno se dice la verdad directamente. Si uno hace algo malo, mira,
En mi caso que me llamo Jadiel, mira Jadiel, estás haciendo algo malo. Me autohablo para recordarme que estoy haciendo algo malo para así corregirlo. De nada sirve también saber que hago mal si no lo corrijo. Y derramar el alma va justamente ligado a una corrección completa de nuestra vida, de lo que somos, de cómo somos con nuestro prójimo. Todo va atado de la mano, todo va ligado, todo va caminando en conjunto. Es un caminar juntos, lo que es humillarse, lo que es buscar de Hashem, lo que es derramar el alma, la circuncisión del corazón. Y es simplemente el primer paso. Mucha gente cree que da el primer paso y no lo da bien. Y si no lo das bien, no es un primer paso. Los pasos son completos, no son a medias. Para entrar en el tema de lo que es el derramamiento del alma, vamos a ponerlo un poco más sencillo. Hay que establecer un criterio muy claro en nuestras vidas, en nuestra intimidad con Hashem, y es que es necesario derramar nuestra alma delante del Creador. ¿Cómo aprendemos a derramar el alma? ¿Cómo sabemos cuando necesitamos derramar el alma a Hashem? ¿Cómo yo sé si necesito derramar mi alma ante el Creador? ¿Cómo yo identifico que me hace falta el derramamiento del alma? Porque todos en algún momento nos hemos sentido vacíos. Y una persona que se siente vacía, que se siente sola, solo Hashem puede salvarla. Una persona que se siente vacía y busca refugio en el que tiene pareja, en su pareja, en sus padres, en un amigo, en un hermano, en un tío, vecino, en lo que sea. El que busca refugio donde sea, en cualquier persona, es una persona que se siente vacía y busca refugio en el lugar equivocado. El único refugio que es avalado por la Torah es Hashem y en su Torah, más nada. Aprender a tener dependencia de Hashem es lo primero que debemos aprender para hacer un derramamiento del alma. ¿Y cómo así? Aun cuando no aprendemos o no sabemos depender completamente de Hashem, aún así podemos derramar el alma. Porque derramar el alma y depender de Hashem va de la mano. Una persona que ya depende de Hashem constantemente derrama el alma delante de Hashem. Y una persona que no sabe depender de Hashem tiene que derramar el alma para que su espíritu se aflija y así entienda que tiene que depender de Hashem. El derramamiento del alma, como la circuncisión del corazón, nace desde adentro. No puede nacer desde afuera. La boca sirve para testificar, pero de nada sirve si lo que yo quiero profesar no viene desde mi interior. No hay nada. Si lo que dice surge de lo material y de lo físico porque lo quise decir, es en vano, no tiene sentido. Pero si proviene del corazón, he ahí el verdadero resultado de un derramamiento del alma. Solamente aquel que nos formó, Kadosh Baruj Hu, el bendito sea, puede transformar nuestra vida desde el peor momento, desde la peor desgracia. Él puede transformar el lamento en baile, la tristeza en alegría, el llanto en gozo. Solamente aquel que nos formó en el principio en Bereshit, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, ese es el que puede cambiar nuestro lamento en baile. Derramar el alma es un recurso que tenemos todas las personas que honran a Hashem y que va pegada a la emuná a Hashem. Para que el que me escuche y no sepa qué es Hashem, Hashem, traducido al español, significa el nombre. Emuná fue lo que fue mal traducido o fue traducido como fe. Cuando digo Hashem me refiero al Dios Altísimo. Y cuando digo emuná me refiero a la fe, a la convicción y seguridad y la plenitud de que Hashem es mi formador, mi creador y mi Dios. ¿Ok? Bueno, nuestro Han, el rabino Dan Ben Abraham, explica que la fe o la emuná no es realmente fe hasta que sea lo único que te sostenga. Cuando es en ese momento, cuando se te va de las manos la situación, cuando las circunstancias te ahogan, cuando te asfixian, cuando te ves completamente impotente, ese momento cuando sientes que estás rodeado
de fuerza que no entiendes, justamente ese momento que no sabes cómo escaparte de la situación, del proceso amargo, del trago amargo, de la situación amarga que estás viviendo en tu vida, o de ese perdón que no has podido darte, es en ese momento que uno grita y gime. Y ese grito, ese gemido, en medio de la aflicción que proviene, ese grito proviene del alma. Nuestro alma grita a los shamaínes, a los cielos: necesito depender de Kadosh Baruj Hu, del bendito sea, del santo, del gran yo soy, del único, de Hashem, de Elohim. De él necesito depender. Nuestra alma sabe que necesita depender del Creador. Nuestra alma sabe. Ahora, nuestro cuerpo entiende. El cuerpo del ser humano siempre se va a afligir cuando se trata de honrar a Hashem. Porque el dominio de nuestra vida debe ser guiado por el alma, por la conciencia de lo bueno y no por la parte negativa que es el Yetzer Hara. Si nos dejamos guiar por el Yetzer Hara, ahí el cuerpo vence. Pero si nos dejamos guiar por la escritura del Creador, por la Torah de Hashem, ahí que es el Ruach de Elohim que nos guía. Es un principio tan pequeño y tan importante, y es como lo explica nuestro rabino, que la fe no es realmente fe hasta que sea lo único que te sostenga. No hay fe cuando no tienes completamente dependencia de Hashem, del Creador. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios, yo sé que existe Dios, pero tú dependes de Dios. Tú tienes plena convicción de que Dios es tu guía. Dios es quien te guía y te orienta. Ahí radica el problema. Ahí es donde debemos identificar esa parte de nuestra vida, si estamos dependiendo de Hashem, y hacer un derramamiento del alma. Derramamiento del alma va ligado a humillarnos al Creador. Humillación no quiere decir tirarse y como si no valgo nada. Humillarse quiere decir aceptar que sin el Creador nada soy. Se nos ha dicho que humillarse es tirarse como si fuéramos una basura, como si fuéramos un excremento, y no es así. Hashem nos prohíbe por su Torah que pensemos así de nosotros. Y si pensamos así de nosotros, estamos violando un precepto de la Torah que nos establece que somos a imagen y semejanza del Creador, y que el Creador nos ama y quiere que caminemos conforme a la Torah. Cuando uno va a derramar el alma, uno se postra delante del Creador. Y es mediante al emitir palabra, el testificar en la intimidad lo que está mal en nuestra vida y la falta de perdón hacia los demás y la falta de perdón hacia uno mismo, y ese pedir perdón al Creador, que se abre nuestra alma y se empieza a derramar ante Hashem, porque nuestro espíritu se quebranta. Tenemos un ejemplo grande en la Torah. Narra la Torah que cuando Moshe Rabenu o Moisés, Hashem le ordenó hablarle a la roca para que fluyera agua, y él le pegó. Cuando él está en el monte, que Hashem le dice que no va a entrar a la tierra prometida, nos habla la Torah que a Moshe Rabenu el alma se le desgarra, se le derrama delante de Hashem y le dice: déjame entrar a la tierra de Israel. Moshe Rabenu sabía el significado de derramar el alma. ¿Por qué Moshe Rabenu grita: déjame entrar a la tierra de Israel? Porque Moshe Rabenu sabe que derramar el alma delante de Hashem puede anular cualquier mal decreto. Y eso quería Moshe Rabenu. Pero sin embargo, Hashem solamente lo dejó verla en visión. Pero es importante saber que Baruch Hashem estamos en nuestros tiempos. Hay que entender que lo importante que es derramar el alma, lo importante que es, porque nos conlleva a un arrepentimiento completo. Moshe Rabenu no pudo entrar, pero vio, Hashem tuvo misericordia y le permitió ver.
nosotros, hoy, Baruch Hashem, por eso, no solamente tenemos esta explicación de la Torá, sino que tenemos a Yeshua HaMashiach, que por sus méritos alcanzamos también misericordia. Nuestro Jajá nos explica que en la Torá y en toda comunidad judía, el nombre de los hijos es importante, ya que marca proféticamente su destino, de una manera alegórica y profética su destino. El nombre que le colocamos a nuestros hijos indirectamente los marca de una manera. Por eso, que cuando se le coloca el nombre a un hijo, se le coloca el nombre bajo el fundamento de la Torá, no bajo el fundamento del papá, no porque mi papá tuvo tal nombre, no bajo ese fundamento, porque son hombres que a lo mejor no han entendido cosas de la Torá y han cometido muchos errores por eso. Y colocarle un nombre muy coloquial en este lado del mundo, José, un nombre muy común, y vengo y le coloco José a mi hijo pensando en mi tatarabuelo. De una manera estoy marcando a mi hijo de una manera profética lo que vivió mi tatarabuelo. Que no es que va a vivir lo mismo, pero de una manera lo llamo a que va a sufrir algunas consecuencias que sufrió mi tatarabuelo. Y indirectamente marcamos la vida de nuestros hijos. Por eso, que cuando uno, por ejemplo, le coloco yo Joseph o Yosef, como se le dice en el hebreo al hijo, pienso en el Yosef de la Torá, no en el Yosef que hoy en día veo, en una persona que simbolice, que honre a Hashem, para que así marcar a nuestros hijos de una manera grande su futuro y de honra y temor al Creador. Ahora, de igual manera como pasa en la comunidad judía con los nombres, Hashem se nos manifiesta de muchas maneras, con nombres. Cuando hablamos de nombres, la gente tiende a malinterpretar que si digo Hashem es el nombre, creen que significa que ese es su nombre, como decir que mi nombre es Adiel. Y no, cuando hablamos de la Torá, que Hashem tiene nombres, hablamos de atributos de Hashem. Y de este ejemplo, cuando hablamos del nombre de Hashem, nos referimos a ese atributo de divinidad, atributo divino de Hashem. Por ejemplo, nuestro Jaján explica que nosotros utilizamos mucho el nombre de Elohim. En la Torah, desde versión adelante, se ve mucho a Elohim Aleftá, Elohim, Elohim X, y se le agrega otras cosas al nombre, pero dice primero Elohim, que es uno de los nombres o atributos de Hashem. Ahora, el nombre Elohim esconde el atributo de la justicia estricta del Creador. Cuando decimos Elohim te pido, estamos clamando a la justicia estricta del Creador. Pero si pedimos Elohim misericordioso, estamos pidiendo a la justicia al Dios justo y misericordioso. Por eso es tan importante a la hora de pedir y de clamar a Kadosh Baruj Hu, al Santo Bendito es, ¿cómo nos referimos a Él? ¿Nos referimos solamente como Elohim, que significa justicia estricta, o nos referimos a Elohim misericordioso, que es justicia estricta pero llena de misericordia? Es decir, que Hashem te va a guiar conforme a la Torah, porque la justicia la marca la Torah, porque las leyes de la Torah son justicia y son instrucciones de vida, pero va a aplicar su misericordia en la instrucción diaria cada vez que vaya en el proceso de aprendizaje de la Torah. Es importante a la hora de clamar a Hashem, de hacer un derramamiento del alma, de saber a quién clamamos. Porque si no, somos como aquellos que claman pero no conocen a quién claman, porque dicen nombres y mencionan cualquier nombre sin saber su significado. He ahí también un problema, la importancia de los nombres a la hora de hacer un derramamiento del alma, de derramar nuestra alma delante del Kadosh Baruj Hu. Hoy vamos a recalcar algo otra vez. Hoy en día, por los méritos de Yeshua, escuchen esto, por los méritos de Yeshua, a través del emuná en Hashem, todo esto va atado mediante derramar el alma a Hashem, hace que Hashem extienda su misericordia a nosotros y pueda cambiar el mal rumbo de nuestras vidas. Interesante, vamos a recalcarlo.
Gracias a los méritos de Yeshua, decimos, por los méritos de Yeshua, a través de nuestra emuná en el Creador, todo esto ligado a derramar el alma, hace que Hashem extienda su misericordia hacia nosotros y pueda cambiar cualquier mal rumbo que llevemos en nuestras vidas. Y vemos que la misericordia de Hashem es grande, es buena. Tenemos que aprender a derramar el alma delante de aquel que es estricto, pero también misericordioso. Hay que aprender a derramar el alma delante de aquel soberano, que es justo porque dejó una Torá para guiarnos, pero también es misericordioso para perdonar nuestras ofensas. Y para en el proceso de aprendizaje y obediencia, tenga misericordia para poder guiarnos. Ese es Hashem, ese es Kadosh Baruj Hu. Ese es el bendito sea, que nos dé las instrucciones exactas para que aprendamos a dirigirnos a Él y conducirnos en la vida, para no cometer los mismos errores ni patrones de conductas del pasado. Derramar el alma, cuando una persona derrama el alma, no solamente puede cambiar el rumbo de tu vida, sino que puede cambiar el rumbo de la vida de las personas que amas. Si tú eres la única persona que empezó a estudiar Torah como es, y empezaste a caminar como es, como la Torah demanda, el cambio de la Torah que Hashem va a hacer en tu vida, va a hacer que se extienda la misericordia. Y así el mal rumbo que llevan los tuyos pueda cambiar. Esto no es que tú los vas a hacer cambiar, sino que con tu ejemplo le vas a enseñar el camino correcto. Y aquel que conoce el camino correcto, la buena senda, y aquel que vea las bonanzas de Hashem en tu vida y la paz y el gozo que va a traer a tu vida, va a decir, yo quiero de eso. Y es en ese momento que la persona diga, yo quiero de eso. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Qué sigues tú para que seas tan feliz? Para que tengas paz. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál me diferencia cuál nos diferencia a ti de mí? Te va a decir la persona. Y tú lo que vas a responder, la obediencia a la Torá es lo que transformó mi vida. Transformó mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Bendito sea el nombre de Kadosh Baruj Hu, que nos deja las instrucciones de la Torá. Mediante derramar el alma a Hashem, va a ser transformada nuestra vida. Va a ser transformado el mal rumbo. Y así como Moshe Rabenu sabía, tenemos que entender que derramar el alma puede anular cualquier mal decreto que haya existido en nuestra vida. A diferencia de los tiempos de Moshe Rabenu, hoy tenemos los méritos de Yeshua, nuestro Melech HaMashiach, nuestro Rey y Mesías. Y Hashem, gracias a esos méritos, extiende su misericordia hacia nosotros. Derramar el alma no es solamente volverse de los malos caminos, sino nunca volver a ellos. Ese es un derramamiento del alma completo o un arrepentimiento completo. El derramar del alma viene junto a la cabana del corazón, a la intención del corazón. No se trata de que lo emita tu boca y ya, sino que tu boca pronuncia un clamor que proviene desde el alma. Y que aquel que todo lo sabe y todo lo ve, que es justo y es misericordioso para restaurar nuestras vidas, porque aquel que es justo no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Hashem no desprecia un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado es un corazón que se da cuenta que ha tenido un mal rumbo y le dice a Kadosh Baruj Hu, no quiero volver allá atrás. Quiero mantenerme en la senda de tu Torah. Esto nos conduce a dar el primer paso para una verdadera circuncisión del corazón. El derramar de nuestra alma no solamente va a captar la atención de Hashem, del Creador, sino que Él le va a enviar su Rúa, su espíritu. Y su espíritu escribirá la Torah en nuestro corazón para que así aprendamos
a seguirlo y obedecerlo. Todo esto tiene un proceso. Está el proceso de rectificación, rectificar las cosas que están malas, reconocerlas ante el Dios Altísimo, perdonar a quien hemos herido, pedir perdón a quien hemos herido y perdonarnos a nosotros por habernos herido. Hay un error grande que cometemos todos los seres humanos, muy grande, que creemos que por lo que nos pasó en nuestra niñez, los que son responsables del daño de nuestra niñez son responsables del daño de nuestro futuro. Ellos, los que te ocasionaron daños atrás, son los responsables del daño, pero que tú permanezcas con el daño en tu alma, en tu espíritu, es tu responsabilidad. Narra la Torá, y la Torá nos habla que después del hombre pasa de los 13 años aproximadamente, porque ya es cuando el hombre se ha desarrollado. A partir de ese momento el hombre depende de Hashem, del Creador. Y a partir de los 11 años aproximadamente, la mujer ya depende completamente del Creador. ¿Qué quiere decir eso? Que los errores que cometa en su vida ya no son culpa de los padres, son culpa de ellos mismos. Los padres son guías, son instructores, pero es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad seguir a Kadosh Baruj Hu como Él demanda de nosotros. No hay otro camino. Es nuestra responsabilidad. Por eso, el primer paso para derramar el alma es rectificar también. Reconocer nuestras fallas y nuestras ofensas realizadas a Hashem, realizadas a nosotros mismos y realizadas al prójimo. Después que reconocemos, pedimos perdón a Hashem por el daño por las ofensas que hemos ocasionado. Nos perdonamos a nosotros por el daño que nos hemos causado y pedimos perdón a quien sea necesario y se pueda pedir perdón del daño que hemos ocasionado. Si es una persona que nunca más viste, a la que le hiciste daño, si es una persona que cuando tú le digas te pido perdón, te va a atacar y va a ocasionar una discusión, es mejor que te vayas a la intimidad y le pidas perdón a Kadosh Baruj Hu por el daño que le hiciste a esa persona. Pero si la persona a quien le vas a pedir perdón sabes que no va a ocasionar problemas el que les pidas perdón, ve y pídele perdón porque también es necesario. Eso nos enseña la Torá. Porque pedir perdón a quien le hemos hecho daño es muy importante. Y no cualquiera tiene el deleite y el gozo, porque es un deleite y el gozo perdonar y pedir perdón que pedirle perdón al prójimo y autoperdonarse. Es más fácil pedirle perdón a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuando entendemos que las consecuencias y procesos amargos, ya sea porque entendimos la Torá, ya sea porque maduramos en cierta área de nuestra vida, pero cuando entendemos que las consecuencias son nuestra culpa, nos atacamos a nosotros mismos. Soy culpable de esto. Y cargamos una carga adicional a la del pecado, que es la culpa, y pesa mucho más que la del pecado. Esa carga de culpa tenemos que nos las liberamos mediante el autoperdón. Y la carga por el perdón del pecado nos las hace Hashem cuando le pedimos perdón. Hashem perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que perdonarnos para que la carga de la culpa sea eliminada de nuestra vida. Ese es el primer paso, rectificar. El segundo paso siempre va a ser resarcir el daño. ¿Qué es resarcir el daño? Si le gritaste a una persona, reconoce, si te es posible, reconoce que le gritaste, reconoce que hiciste mal y pide perdón. Eso es resarcir el daño. Y no solamente reconocer, sino no volver a cometerlo, nunca más. Si le gritaste a mamá o papá, vea como mamá y papá y pídele perdón por haberle alzado la voz. Así haya pasado 10 años, ve y pídele perdón. Si le gritaste a tus hijos y le hiciste daño a tus hijos, no importa que tengan 5, 6, 7 años, ellos entienden. Y que tú lo hagas, eso va a marcar su vida a la hora de escuchar de Hashem. Porque va a decir, si mi mamá y mi papá, que son mi mamá y mi papá, son capaces de reconocer las cosas que hicieron mal, ¿cuánto no más yo debo hacerlo? Porque mis padres, que son físicos, me lo han demostrado. Por eso es importante que los padres reconozcan sus errores, lo que
Cuando un padre le grita sin razón al hijo, cuando un padre le dice al hijo, no, no podemos hablar, y no le explica el porqué de la situación, es necesario que un padre también le diga al hijo o hija, perdón si te ofendí, perdón si te dañé. Y tratar de no volver a cometerlo. Y cada vez que no lo puedas atender, como es un alma más frágil, hazle entender por qué no lo puedes atender. Y te aseguro que a lo mejor no lo entiendo ahorita, pero en el futuro eso va a marcar mucho su vida y su rumbo. El perdón en la familia es importante. Si le hiciste daño a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, o a los que tienen novia o novio, si le hiciste daño, pide perdón, reconoce. Es el principio para la sanidad. Y si te hiciste autodaño, métete en la intimidad y métete en una burbuja especial de oración. Y dite a ti mismo, me ofendí. Me fui por tal camino y me fue mal, me hice daño. Haz eso. Eso se llama autoperdonarse. Tienes que hablar a tu alma y pedirle perdón a tu alma. Y eso es parte de derramar el alma. Cuando le pides perdón a tu alma se va a estremecer contigo mismo y se va a derramar delante de Hashem. Y aprovecha ese auge de contrito y de humillación para dirigirte a Kadosh Baruj Hu y decirle, Kadosh Baruj Hu, perdóname. Y para que vea cómo muchas cosas van a ser resarcidas en tu vida. Eso se llama resarcir el daño. Y el siguiente paso siempre es no retornar más donde fallé, donde pequé. Si tienes un trauma, si tienes algo que pasaste en tu vida, nadie mejor que tú. La primera culpa siempre cuando existe un trauma somos nosotros mismos. ¿Por qué me permití hacerme daño? ¿Por qué me permití que me ofendieran? Ese es nuestro subconsciente. ¿Por qué permití que me hicieran tal cosa? Eso señala que necesitamos autoperdón, que necesitamos perdonarnos. Hay personas que nunca van a cambiar porque son tercos, porque son ciegos. Y no porque Hashem no los pueda cambiar, sino porque su terquedad se ha convertido en ceguera para ellos y no pueden ver y ni pueden escuchar tampoco. Y esas personas que son imposibles que cambien, no porque no puedan, repito, sino porque su terquedad no los dejas. Aprende a perdonarte a ti mismo. Porque ese enojo que a veces representamos hacia los demás y señalamos hacia el que nos hizo daño, ese enojo marca el autoperdón. Porque cuando te pasó algo en el pasado y ya no tienes conexión, tienes que autoperdonarte. Porque cuando nos hacen daño, no necesitamos perdonar al otro, sino autoperdonarnos. Pero cuando hacemos daño es que necesitamos perdonarnos a nosotros por el error y perdonar a otros. Pero cuando nos hacen daño, repito, necesitamos autoperdonarnos. Y así se cumpla lo que dice el Salmo 51 en nuestra vida. Y que el Salmo 51 que se marque en nuestra vida. Lo que dice del verso 1 hasta el verso 17. Algo que es importante. Dentro de la Torá, dentro de la veracidad de la Torá, el título, eso es por mérito de enseñanza que nos fue dado por nuestro more en la comunidad. Que el título de los salmos es el primer verso. Por eso que en una Torá hebraica, tú vamos a poner que el verso 17 de tu Reina Valera es el verso 18 de una Torá hebraica. ¿Por qué? Porque el título es el primer verso. Así que leemos desde el primer verso. Salmo 51. Al director del coro, Salmo de David cuando el profeta Natán vino a él, después que se había llegado a Betsabé. Y así dice, oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón puro y renueva un rúa o un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Mi lengua cantará tu justicia, oh Adonai. Abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto, no lo acepta. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Elohim. El Tehillim 51, faltaron 2 versos, pero el Tehillim 51 nos narra todo esto que hemos hablado. Para que los méritos del Tehillim 51 sean notorios en nuestra vida, que así sea, que así Hashem lo permita. Para que así sea, tenemos que obedecer a Torah y dirigirnos a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero derramamiento del alma, el cual es apenas el primer paso para lograr una completa redención en nuestra vida. Son 3 pasos. Primer paso, recalcamos, rectificación. Segundo paso, resarcir el daño. Tercer paso, no retornar más. Cuando no retornamos más, no quiere decir solamente que no volvemos a pecar donde pecamos, sino que nos apegamos a la Torah y nos dirigimos nuestra vida a partir de ese momento en obediencia de cada estatuto y mandamiento que narra la Torah, que nos incumbe a nosotros. Solamente así, y solamente así, puede nacer una verdadera sanidad de nuestro pasado. Nuestro pasado marca nuestro presente y arruina nuestro futuro, así como corta todas las bendiciones que pueden dirigirse a nuestra vida. Las retrasa. Pero si nos dirigimos a Kadosh Baruj Hu, que santo y bendito es, y misericordioso y justo, Él es fiel a su Torah para resarcir ese daño, para cambiar nuestra vida y para eliminar todo mal decreto que pueda existir en nosotros. La reflexión de todo este discurso es: teme a Hashem, como dijo Salomón, en todo momento, y obedece su Torah tal cual como está escrita. Estudia Torah, busca a Hashem, cree en Hashem, confía en Hashem y crea una dependencia de Hashem y no de los hombres. Es muy fácil depender de la pareja, de un amigo, hasta de una congregación. El día que no está la congregación, la gente se desvía, la gente se aflige. Pero cuando tú tienes una completa conexión y dependencia de Kadosh Baruj Hu, puede venir la peor desgracia del mundo, como es el caso del coronavirus, que es una gran desgracia, y no serás movido, porque tu fe y tu confianza reposa en aquel que te formó. Así de simple. Es algo que está en la Torah, es una promesa de la Torah. No solamente vamos a añadir los méritos del Salmo 51, sino que vamos a añadir, el que lo quiera leer, léalo. Porque el Salmo 25 nos va a ayudar para méritos de rectificación de pecados. El Salmo 6 nos va a dar mérito y nos va a ayudar en la rectificación de la sanidad de nuestro pasado y sanidad del alma. Y el Salmo 91 crea un arco, una cerca especial de protección hacia nuestra vida. Así que cuando clamen por derramar el alma, recuerden leer el Salmo 25, el Salmo 6, el Salmo 91. Y después de orar y de clamar a Hashem,
el Salmo 51 como un recordatorio de ese clamor. A los que no pudieron ver el video completamente en transmisión en vivo, los que se va a publicar por YouTube y ya se está grabando lo que es el video, así que lo pueden ver en diferido. Este fue el primer paso con sus 3 facetas para restaurar nuestra alma y sanar nuestro pasado. Parece algo sencillo, parece algo tonto, porque parece que algo que cualquiera puede hacer, pero créanme, no es sencillo. Cuando tú entras en ese proceso de sanidad, te das cuenta que estabas más grave de lo que pensabas. Que Hashem los bendiga, que Hashem los guarde y que Hashem los ayude en este proceso de restauración del alma. Que cada uno esté con ustedes. Y bendecimos el nombre de Hashem para cerrar lo que es este ciclo de estudio. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos relates por medio de tu proceso de estudio de la Torah. Gracias Hashem por el estudio de la Torah. Gracias a los que escuchan, gracias a los que están en vivo y diferido también escucharán. Pero sobre todo gracias al permiso del cielo. Y gracias y por mérito de la Parashat Ba'et Hanam, podemos transmitir esta enseñanza y darla, que fue la Parashat Ba'et Hanam, fue dada por nuestro rabino también Abraham. Y también gracias por nuestros maestros, quienes nos instruyen cada día y nos ayudan en el crecimiento de la Torah y hacen seguimiento a esta enseñanza. Gracias a todas esas personas que forman parte de cada enseñanza y de cada proyecto. Que Hashem los bendiga y que Hashem los guarde.